to give me new life. Help me to believe and to share your word with everyone. Amen. Thank you, guys. Okay, you were able, Eric. Let's see, the third try in the next service, it works. It'll work. Thank you. Niños, pueden ir a su clase con nuestra diaconisa que los espera allá afuera. Y como siempre digo, padres, dejen que sus hijos vayan a la clase porque es una oportunidad de aprendizaje. Muy bien, pasada la época del domingo de resurrección, Pascua de resurrección que sucedió el domingo pasado, quiero enfocarme en algunas lecturas que son como producto de lo que sucedió después de Pascua de resurrección. De hecho, el libro de los Hechos, así se llama el libro que voy a estar mencionando hoy, el libro de los Hechos es una narración de lo que aconteció después del domingo de resurrección. Y entre las cosas más importantes que encontramos allí es el concepto de que se empieza a formar la iglesia, el pueblo de Dios, y el enfoque de la iglesia en el libro de los Hechos va a ser el tema de la unidad, el poder de la unidad. Eso quiere decir que en la medida en que los discípulos de Jesús permanecen unidos en su confesión, en su trabajo, en su servicio a la comunidad, en esa misma medida otras personas van a creer y se van a unir a este pueblo. Eso es lo que vemos en el libro de los Hechos, que fue leído hace un momento, y ya voy a enfocar algunos versículos. Pero hablando del tema de la unidad, hay un pasaje bíblico en el libro de los Efesios que habla de ello. Dice: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Noten la exhortación, debemos aprender a preservar esa unidad, porque en todo grupo humano es normal que de repente hayan divisiones, porque todos tenemos diferentes opiniones, diferentes pensamientos, diferentes perspectivas, diferente formación, y todo ello contribuye a que no siempre estemos de acuerdo en algo. Ahora, la diferencia es cómo manejamos nosotros esas diferencias, cómo manejamos nosotros esas discrepancias, cómo manejamos nosotros las opiniones que surgen, que no concuerdan con la mía. Yo lo primero que quiero enfocar es lo que dice acá: debemos esforzarnos por mantener esa unidad. Eso quiere decir que debemos dejar espacio en nuestra opinión para entender la opinión de otras personas, para de alguna forma sentarnos a conversar y a negociar y tratar de hacer arreglos. Porque en todo grupo humano donde hay diferencias van a haber problemas, porque si nos empecinamos con nuestra opinión y la otra persona se empecina con su opinión, no vamos a crear más que división, y eso debe causar mucho daño a nivel de la sociedad o a nivel de la familia, porque en la unidad más básica, que es la familia, los padres, los hijos, si digamos especialmente a nivel de pareja no hay una coordinación de opinión, eso puede causar efecto en la vida de los hijos, y eso sucede en cualquier grupo humano. Menciono la familia porque es el núcleo social más elemental, más básico. Como esta pelea entre parejas que dice acá: un hombre llama a la recepción del hotel: hola, por favor, vengan rápido que estoy discutiendo con mi novia y ella dice que se va a lanzar por la ventana. Y contestan: señor, eso no es asunto de nosotros, es algo personal de ustedes. Sí, pero la ventana no abre y eso es problema del hotel. Cruel, ¿verdad? Cruel. Pero miren hasta dónde puede llegar la división entre una pareja, ¿no? ¿Qué les parece este otro? Un burro muere frente a una iglesia, imagínense. Una semana después, el cuerpo del burro sigue allí. El padre se decidió llamar al jefe de la policía, el padre de la iglesia. Señor policía, tengo un burro muerto hace una semana frente a la iglesia. El policía, que era un gran adversario político del padre, contesta: pero padre, ¿no es el Señor de los cielos quien tiene la obligación de cuidar a los muertos? Así responde él, pero también es mi obligación de avisar a sus familiares. Bien resuelto, ¿no? Es estratégico, creo yo. Muy bien, el tema del poder de la unidad. Como ven ustedes, donde hay división,
hay discusiones, hay ofensas y cuando no se sabe manejar el problema tenemos algo más complicado. Pero lo que vemos después de Pascua, de Resurrección, es que la iglesia permanece en unidad. Una de las cosas que hizo crecer este pueblo tan chiquitico de seguidores que había fue que permanecieron unidos. Y miren, por ejemplo, lo que dice el libro de los Hechos. Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo y todos los creyentes. Miren lo que dice aquí al final. Todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Note ese detalle. Dice que se reunían de forma unánime, estaban unidos en un solo propósito. Y dice aquí que se reunían en el pórtico de Salomón. Eso es una parte del templo de Jerusalén y es una reunión pública lo que hacen, que para nosotros quizás es muy normal. Reunirnos como iglesia es algo muy normal porque la política de este país nos permite, pero en aquel entonces esto era un grupúsculo nuevo que empieza a aparecer y que la gente ve con sorpresa. Entonces lo que vemos aquí es que esa iglesia empieza a estar unida en algunas declaraciones. Ahora, el detalle que quizás no hemos pensado mucho cuando hablamos del crecimiento de la iglesia es que al principio no había iglesia, Habían seguidores de Jesucristo, pero nosotros cuando hablamos de iglesia nos imaginamos esto. Y la pregunta es, ¿qué es la iglesia? ¿De qué se trata la iglesia? Que hay unas letras pequeñas que no pretendo que lea, yo voy a resumir lo que dice acá. Es una pregunta legítima. ¿Qué es la iglesia? La mayoría de ustedes cuando se levantaron hoy en la mañana, desayunaron, dijeron, ¿voy a la iglesia o no voy a la iglesia? Porque para nosotros la iglesia es esa estructura, ¿no es cierto? Pero originalmente la palabra iglesia no era eso. La palabra iglesia significa asamblea. Y básicamente es el conjunto de todos los bautizados. La iglesia en sí es un grupo de personas. No importa si esas personas se reúnen en el parque, en la playa, en la calle, en una región como esta, en una casa, no importa. Lo importante es que es un grupo de bautizados que confiesan el nombre de Jesucristo. Eso es lo que nos hace iglesia. La iglesia no es esa bella estructura que tenemos. Yo no sé cuántos de ustedes saben, pero a mí, me encanta la historia y ese tipo de estructura, eso se llama estructura gótica, así se le llama a ese tipo de templo que sube y que nos hace ver como al cielo. Tiene un propósito visual, quienes lo diseñaron originalmente, pero ese tipo de templos que hoy tenemos, eso surge hasta casi 500, 600 años después de Cristo. Póngase a pensar. 500, 600 años después de Cristo se empiezan a construir esas catedrales, ¿cómo dije que se llamaban? Góticas. Eso es algo nuevo que surge mucho tiempo después, porque al principio la gente se reunía en casas o en algún lugar público o en algún lugar donde tuvieran seguridad, pero eso no existía, porque iglesia significa asamblea. De hecho, en la palabra griega se llama eclesia. Digamos, antes de Jesucristo, en el pueblo griego, llamar a la iglesia significaba llamar al pueblo para algún asunto político. Cuando se reunían en las plazas, ellos decían, aquí está la eclesia, la iglesia, que era una asamblea de gente que se reunía. Por tanto, en pocas palabras, la iglesia en sí no es el edificio arquitectónico, sino ese es el grupo de personas que confiesan el nombre del Señor. Y por eso el apóstol Pablo le llama el cuerpo de Cristo. Dice aquí, aunque el cuerpo de Cristo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con el Señor Jesucristo, dice acá. El punto central es que a este grupo de personas unidas en una misma confesión se le llamó el cuerpo de Cristo, porque era una extensión, digámoslo así, de lo que hizo Jesucristo. Y por eso la iglesia está llamada a servir al igual que lo hizo Jesucristo. La iglesia trata de seguir, y digo trata porque no lo hacemos a la perfección, pero trata de seguir el modelo de vida de Jesucristo. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. En pocas palabras, es la extensión de la vida de Jesucristo.
El libro de los Hechos una vez más dice, y los que creían en el Señor aumentaban más y más en gran número, así de hombres como mujeres. Noten aquí que cuando hay unidad, produce crecimiento, porque como hay armonía, entonces uno puede crecer y madurar, porque todos compartimos el mismo esfuerzo de crecer y de madurar. Y un versículo más en el libro de los Hechos dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Lo que vemos en pocas palabras es que es una iglesia unida, porque la unidad tiene poder, tiene un gran impacto en la comunidad, y entonces dice aquí que eso atrae a otras personas y empieza a crecer la iglesia. La iglesia antigua, mis hermanos, no creció por estrategias de los medios de comunicación como hoy, internet y televisión y radio, no. Creció por permanecer en la unidad, porque la unidad tiene poder. Y ahora que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Puestos de pie, vamos a continuar con el próximo cántico.